Bien, hermano, que el Señor le bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite una vez más estar con ustedes por medio de estas vías de comunicación, ya que entiendo que han sido de mucha bendición para el Señor. Mucha bendición en el sentido, hermano, de que a través de las redes sociales nosotros podemos alcanzar mucho más personas que la que por lo general estamos acostumbrados a contactar o alcanzar. Damos gracias al Señor por eso, porque intentamos darle el mejor uso posible a estos medios y a los aspectos tecnológicos para poder llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que lo necesitan. Como de costumbre, los sábados seguimos con nuestra rutina, por así decir, de seguir hablando sobre los dones del Espíritu. En esta sección, ya la número 35, estaremos abundando más sobre el tema que hemos venido desarrollando. A los amigos y hermanos que nos siguen a través de estas redes sociales, les decimos que la Iglesia Cristiana Lo de Berea tiene su canal en YouTube, asimismo con ese mismo nombre, Iglesia Cristiana Lo de Berea. El emblema es un círculo con la Biblia abierta y el pequeño logo que dice Iglesia Cristiana Lo de Berea. Puede cliquear allí, escuchar las enseñanzas y predicaciones que hay allí. Si te gustan, puedes compartirla con nuestros hermanos que tú creas que le pueda ser de provecho, que le pueda ayudar, sobre todo en el crecimiento espiritual. Y cuando digo esto, hermano, es porque las predicaciones o enseñanzas no se pueden tomar como un aspecto de llevar un debate hasta el extremo de tener que perjudicar a otros creyentes. Creo que la palabra de Dios es y fue dada para el beneficio de la iglesia y contribuir en el desarrollo de la iglesia. Así que si tú crees que le puede ser de bien a otros cristianos, compártelo con ellos. También pueden encontrar otras enseñanzas en Facebook bajo el nombre Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí la única diferencia es que tú vas a encontrar una foto mía, que es difícil confundirse, ya que soy fácil de identificar. Entonces ahí también te puedes ir a la página de la iglesia, al Facebook de la iglesia, y escuchar las enseñanzas y predicaciones que allí hay. Nuestro objetivo, hermano, en cuanto a las enseñanzas que llevamos o la predicación, es llevar claridad o ampliar el conocimiento sobre lo que se tienen con respecto a los temas que nosotros hemos venido tratando. Y vamos a seguir tratando en el nombre del Señor. Espero que el Señor nos dé de su fuerza, nos dé de su conocimiento, nos dé de su respaldo para poder seguir llevando el conocimiento de su palabra, que es nuestra mejor intención, es la intención de la iglesia Los de Berea. Así que, hermanos, damos gracias al Señor y rogamos al Señor en nuestras oraciones que el Señor pueda llevarte a otros niveles de conocimiento y de comprensión de su palabra. También decimos que los que quieran hacer su comentario, ya sea de los aspectos de acuerdo o desacuerdo, pueden hacerlo. Y nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a analizar, y a medida de que se exija una respuesta, vamos a intentar dar una respuesta lo más bíblica posible al cuestionamiento que se nos puede hacer por lo que hemos estado enseñando o hemos estado predicando. Así que, mis hermanos, gracias le damos una vez más al Señor. Quiero empezar, hermano, enfatizando esto,
el pensamiento griego. Quiero retomar ese pensamiento que expuse el miércoles pasado, y es que no quiero que usted me malinterprete cuando yo tomo el pensamiento griego o quiero introducir este pensamiento griego, que estoy metiendo un concepto filosófico griego. Lo traigo a colación, hermano, porque es sumamente importante. Inclusive la palabra de Dios habla sobre esto que yo voy a plantear ahora. Uno de los principios básicos de los sabios griegos, y no podemos descartar, hermano, la sabiduría griega, ya que su sabiduría o la sabiduría que Dios le dio a ellos han sido de gran aporte en el desarrollo de muchísimas ramas de los estudios que hoy nosotros, o que la ciencia hoy puede desarrollar. Entonces, los sabios griegos decían y tenían este pensamiento, era: conócete a ti mismo. Yo sé que es difícil, hermano, conocerse a uno mismo, porque hay parte de uno que uno siempre trata de esconder. Eso no quiere decir que uno ignore. Tampoco uno se ve todos los defectos. A veces hay defectos en uno que uno lo ve en otro, y muchas veces ataca esos defectos en otro porque uno sabe que lo tiene, o de alguna manera uno intuye que están en uno, y muchas veces uno lo ataca. Así que está la posibilidad de que nosotros podamos conocernos, si no a totalidad, en una gran parte, hermano. Conocer inclusive nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar en algunos momentos determinados, conocer la capacidad intelectual para poder manejar ciertos temas, la capacidad, hermano, con la preparación secular para poder manejar algunos temas. De cierto que en muchísimos temas, hermano, en mi caso personal, tengo muchas limitaciones, pero no por eso me detengo a lamentar las limitaciones que puedo tener, sino que procuro buscar la información necesaria para documentarme en los temas que yo creo que soy ignorante. Ahora, en el pensamiento griego, en este pensamiento de que ellos dicen, conócete a ti mismo, no llegaremos, y la razón por la que ellos dicen conocerte a ti mismo es que no vamos a llegar muy lejos en nada hasta que nosotros sepamos qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Y esa es una realidad. Nosotros no vamos a llegar lejos hasta que nosotros no sepamos esto. ¿Qué no podemos hacer? De ende, el Señor Jesús trae una enseñanza con respecto a eso, y dice que el constructor o el hombre que va a edificar mira primeramente los recursos que tiene a su mano. No vaya a ser que después que comience la obra se quede a mitad de la obra, entonces venga a hacer burla de los demás porque no pudo terminar la obra. Y en ese concepto yo aplico el concepto griego de conocerte a ti mismo. Si tú conoces los recursos que tú tienes, indudablemente tú vas a saber hacia dónde te diriges o hacia dónde tú puedes llegar o alcanzar con los recursos que tienes. En el caso, por ejemplo, de tú poder hacer una actividad, ya sea un concierto, una campaña, una actividad dentro de la iglesia, siempre tenemos que saber qué recursos humanos tenemos, qué recursos tecnológicos tenemos, qué recursos económicos tenemos, qué recursos en cuanto a local tenemos, en cuanto a capacidad tenemos. Y esto es conocimiento, hermano, no solamente de nosotros, sino del entorno que nosotros manejamos. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. El tener clara nuestra capacidad sin presunción, sin orgullo, ni falta de modestia, porque a veces, hermano, uno a veces se convierten en arrogantes por lo que tienen, y otros tienen una falsa modestia, haciéndose pasar como que no tienen nada, pero tienen más que lo que los demás pueden tener. Entonces, ni con la falsa modestia ni con la arrogancia. Es mantener un equilibrio sobre estos aspectos. Es una de las cosas esenciales para la vida cristiana. Pablo, a nosotros, hermanos, y este es el punto que quiero tocar, Pablo, el apóstol Pablo, nos anima
una y otra vez Él nos anima a aceptarnos a nosotros mismos y a usar los dones y talentos que Dios nos ha confiado. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar ese aspecto que Pablo habla de que nosotros debemos tener un buen criterio de nosotros mismos y poder utilizar los dones que el Señor nos ha dado y los talentos que Él nos ha dado para poder ayudar a los demás? Cuando usted va al libro de los Romanos, y vaya conmigo por favor al libro de los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 3, Pablo habla de ese mismo concepto que yo estoy tratando de exponer aquí. Pablo dice, hermano, en el verso 3 del capítulo 12, digo pues por la gracia, y la gracia ahí puede ser interpretado los aspectos de salvación, de misericordia, los aspectos del don o dones que el Señor había puesto en él, la gracia que me es dada, o la gracia que le es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tengan, y ahí viene la expresión, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es decir, ni con arrogancia ni con una falsa modestia. Tenemos que tener un claro conocimiento y concepto de lo que nosotros somos y de lo que nosotros podemos hacer. No podemos pensar más allá de lo que nosotros no tenemos, ni ocultar bajo una falsa modestia lo que nosotros tenemos. Tenemos que pensar con cordura. Y esa es la expresión que utiliza Pablo, de, sino que piense de sí mismo con cordura. Usted debe pensar de sí mismo con cordura. Y esa palabra cordura, hermano, cuando usted la busca, por ejemplo, en el griego, sofroneos es la expresión en griego que significa tener la mente cabal, es decir, tener una mente juiciosa, clara, estar, como se suele decir, nítido sobre lo que se piensa o en el concepto que se tiene. Es decir, tener una mente y un conocimiento sano de lo que se quiere pensar. En el sentido figurado, tomamos en el sentido figurado la palabra y podemos decir que es ser moderado, es tener equilibrio, ser sobrio, ser cabal, tener cordura, estar cuerdo, no estar un poco chalado de la mente, como se suele decir, y ser prudente. Cuando nosotros podemos pensar de nosotros mismos, hermano, bajo estas condiciones, créame que nuestro análisis, nuestra percepción de las cosas y de nosotros mismos será, hermano, favorable para la iglesia y favorable para nosotros también. Cuando usted usa su talento con cordura, no con falsa modestia, sino con cordura, no con arrogancia ni con orgullo, sino que usted lo utiliza, hermano, dentro de los parámetros del amor y dentro de los parámetros de un juicio sano, entonces la iglesia comienza a beneficiarse de ese don que Dios le ha dado a usted para poder ser utilizado dentro de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Todos nosotros, todos los que son parte de la iglesia de Cristo, acuérdense, hermano, que aquí, y quiero aclarar este punto, no todos los que están en el templo son parte de la iglesia de Cristo, pero sí todos los que son parte de la iglesia de Cristo están revestidos con dones o uno o más dones que el Espíritu Santo le ha dado. Todos nosotros somos parte de un cuerpo local que es la iglesia. Cada uno de nosotros como individuo forma ese cuerpo local que viene siendo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por medio de la cual cada creyente ministra al Señor. Nosotros como creyentes ministramos al Señor, hermano, dentro de la iglesia, pero también debemos ministrar al Señor fuera de las cuatro paredes del local. Fuera de esas cuatro paredes, nosotros pensamos que los dones son solamente para utilizarlos dentro de esas cuatro paredes. La iglesia no son esas cuatro paredes, hermano. La iglesia es el cuerpo de creyente que puede estar diseminado en cualquier parte y en cualquier lugar. Donde quiera que haya un creyente, hermano, ese creyente es parte de la iglesia de Cristo y nosotros podemos utilizar los dones dentro de las cuatro paredes y aún más allá,
fuera de esas cuatro paredes, donde quiera que haya un creyente que represente, hermano, el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos llama a ministrarle al cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. El verdadero servicio y vivir cristiano debe empezar con la dedicación personal al Señor. Y aquí hay un punto, hermano, sumamente interesante. Como la salvación es individual, pero también es personal. La relación con el Señor es individual, pero también es personal. Nuestra relación con el Señor de parte individual, de aspecto individual, influye en un momento determinado en la colectividad de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Que si usted tiene una relación personal con el Señor buena y agradable, cuando le toque ministrar al Señor, usted no lo va a hacer ni con arrogancia ni con orgullo, ni lo va a hacer bajo los parámetros de la carne, sino que usted va a ministrar al Señor, hermano, con toda la bondad que el Señor ha depositado en su corazón, sin arrogancia ninguna, sabiendo que usted es simplemente un instrumento del Señor para beneficiar el cuerpo, que es la iglesia. Y que lo que usted está haciendo no depende enteramente de usted, sino que usted es un canal por el cual el Señor ministra a la iglesia. Usted es un sirviente. Usted es la persona que el Señor ha escogido para utilizarlo. Inclusive la Biblia nos llama que cuando nosotros hagamos lo que estamos supuestos a hacer, entonces nos llamemos a nosotros siervos inútiles, porque eso que estamos haciendo en ese momento debemos hacerlo antes. Entonces nos llama siervo inútil. Aquí que el Señor lo utilice a usted con los dones que usted tiene, no es para que usted reciba gloria, ni para que usted reciba aplauso, ni para que usted ocupe el primer lugar, hermano, o sea el centro de atención. Aquí lo que el Señor le ha dado es para que usted pueda utilizarlo para engrandecimiento de su reino, extensión de su reino y la glorificación de nuestro Señor mediante el uso de los dones que le ha dado para que usted pueda utilizarlo dentro de la iglesia. Ahora bien, el cristiano que falla en su vida es el primero. El cristiano que falla en su vida personal, en su relación personal, es el primero, hermano, que falla en el altar. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto? Porque la efectividad del altar, hermano, depende de su relación de intimidad con el Señor. Y una de las cosas que el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, búscame, relaciónate conmigo en la intimidad del aposento de tu casa y yo te voy a recompensar en público. Quiere decir, hermano, que cuando ministramos los dones a la iglesia o ministramos los dones en el altar, en la comunidad cristiana, vamos a mirarlo desde este punto de vista, hermano. La efectividad de este obrar en el altar depende de su relación de intimidad que usted tenga con el Señor. Si usted como cristiano, hermano, falla en su relación con el Señor, no espere que usted va a obtener ningún beneficio, va a haber ningún beneficio con respecto al obrar dentro del altar o dentro de la iglesia del Señor. Y todo eso, hermano, viene porque nosotros muchas veces no queremos rendirnos al Señor. La efectividad del cristiano depende de su relación con el Señor, hermano. Si fallamos en nuestra vida personal, también vamos a fallar en nuestra vida de ministración de lo que Dios nos ha dado. Pero todo esto, hermano, solamente viene como la consecuencia de nosotros no querernos rendir por completo al Señor. Yo sé, hermano, que hay áreas de nosotros que nosotros nos negamos a que el Señor la quebrante. Pero créame que si usted quiere ser un instrumento del Señor y que el Señor le use con efectividad, tiene que ceder, tiene que dejar que el Señor lo mate. Y cuando yo hablo de matarlo, hermano, no le estoy hablando de que le cegue la vida en el aspecto espiritual, sino que mate el ego, que mate la vanidad, que mate el orgullo, que mate la falsa arrogancia o la apariencia que muchas veces nosotros queremos aparentar. Entonces ya estaremos listos para ministrar con eficacia los dones que el Señor nos ha dado. El motivo de la dedicación, de esta dedicación, de usted ceder al Señor, hermano, es el amor, y eso lo hablamos cuando tocamos 1 Corintios capítulo 13. Todo está regulado, debe ser regulado por el amor de Dios derramado en nuestros corazones,
que es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5. Pablo dice en este verso, hermano, Pablo no dice les ordeno, sino les ruego, debido a lo que Dios ya ha hecho por nosotros o en ustedes. Es un ruego lo que Pablo presenta. No servimos a Cristo, y aquí viene, hermano, nosotros no servimos a Cristo para recibir misericordia, servimos a Cristo porque ya hemos recibido la misericordia. Ningún hombre puede servir a Cristo si no recibe primero la misericordia de Dios. No importa la intencionalidad que tenga, no importa la apariencia que tenga, no importa lo que pueda dar, hermano. Ningún hombre puede servir a Cristo sin antes recibir la misericordia. Nosotros no servimos a Cristo por la misericordia que podamos expresar. Nosotros servimos a Cristo porque primero la misericordia se manifestó en nosotros. Nosotros hemos alcanzado primero a través del sacrificio de Cristo la misericordia y como consecuencia por esa misericordia nosotros servimos. Es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 1 de Romanos. Vamos por un momento allá. El apóstol Pablo dice, así que, y ese así que, hermano, tiene una profundidad tan grande en lo que Pablo trata de expresar, porque ese así que ahí es el que une los 11 capítulos que ya han pasado, porque estamos en el capítulo 12 de Romanos. Ese así que une esos 11 capítulos, hermano. La vida práctica, la vida de justificación, la vida de regeneración, la santificación, la vida de todos esos acontecimientos que aparecen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de los Romanos. Pablo lo une con esa expresión que se utiliza aquí. Así que, hermanos, y ahora utiliza la palabra hermano porque le está hablando a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Os ruego, suplico, imploro. Aquí Pablo no está ordenando, Pablo está rogando. Es un ruego lo que Pablo le está haciendo a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando usted va a 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 1 de 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo, aquí en el capítulo 12 de los Romanos, le escribe a la iglesia de Roma, y ahora aquí le está escribiendo esta carta, hermano, estas palabras a la iglesia de los Corintios. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este don, este servicio, este llamado al servicio de la iglesia de Cristo, teniendo este ministerio, según la misericordia, y vuelve a aparecer aquí otra vez la palabra misericordia, y por eso soy enfático en esto. Ningún hombre puede servir a Cristo, hermano, si la misericordia no lo ha alcanzado. Usted puede hacer muchas obras, usted puede aparentar ser caritativo, puede aparentar todo lo que usted quiera y que es bondadoso, pero eso no significa que usted esté sirviendo a Dios. A menos que la misericordia no lo haya alcanzado, hermano. Porque la misericordia es la que nos capacita a nosotros para un servicio eficaz y nos condiciona, hermano, para hacer las obras que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hagamos. Son las misericordias del Señor o es la misericordia del Señor. Por la misericordia que hemos recibido, y ahí está la confirmación, la hemos recibido, nosotros no desmayamos, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 1. Ahora, le servimos por amor. Amor, y ese amor nos lleva a un agradecimiento constante. De agradecerle al Señor desde que amanece, hermano. Antes de acostarnos agradecemos al Señor, y cuando nos levantamos agradecemos al Señor todo ese por la misericordia y el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Le servimos por amor y agradecimiento. La verdadera dedicación es presentar el cuerpo,
la mente y la voluntad a Dios día a día. Hermano, yo no concibo, yo entiendo que tenemos una lucha con el mundo, tenemos una lucha con Satanás y tenemos una lucha con la carne, con nosotros mismos. De los tres, el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos, es la carne. Ahora, yo sé que la carne es débil, como dijo el Señor Jesús. Allí, cuando los discípulos fueron a orar con Él, que la Biblia enseña, hermano, que estaban cargados de sueño sus ojos, estaban cansados. Si bien ellos estaban cansados, también el Señor Jesús estaba cansado. Y Jesús, hermano, oró intensamente 3 veces y la tercera vez que fue donde ellos lo encontró durmiendo, porque estaban cargados de sueño sus ojos. Y dijo el Señor Jesús que la carne realmente era débil. La carne es débil para no hacer las cosas de Dios. La carne es fuerte para otras cosas, hermano. Para hacer las cosas del mundo, para satisfacer los deseos. La carne es fuerte. La carne es solamente débil para tratar, para impedir que nosotros nos relacionemos totalmente con el Señor. Eso no quiere decir que vamos a entrar en la dinámica de flagelar nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos, hermano, cuidar nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que yo le diga que añoñe su cuerpo, sino que lo cuide consideradamente. Ahora, su cuerpo es el templo de Dios y usted debe cuidar su cuerpo, hermano. Pero su cuerpo también tiene que estar en condición de poder servir al Señor dentro de toda la potencialidad que el Señor le ha dado. La mente, su mente, hermano, tiene que ser renovada constantemente por el conocimiento de la palabra de Dios. En su mente tiene que habitar constantemente el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios usted lo tiene en la mano, que son las Sagradas Escrituras. De ahí que, como dije el miércoles pasado, tanto Moody como Charles Spurgeon decían, hermano, que pasar un día sin leer la palabra de Dios, ellos lo consideraban el día más nefasto, el día más oscuro para ellos, el no tener ese contacto con la palabra de Dios. Nosotros debemos albergar constantemente la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que nuestra mente, nuestro entendimiento, hermano, se va a ir renovando. De ahí que el salmista en el Salmo 1 y en otros salmos, hermano, habla de meditar, y esa palabra meditar, reflexionar, rumiar, y compara, hermano, como el buey o como la vaca que sale por la mañana al pastizar, come el pastizar, oiga bien, come el pastizar por la mañana y por la tarde, entonces comienza a rumiar lo que ya se ha comido. Es como si lo devolviera, porque sabemos que la vaca tiene, hermano, creo que son 3 o 4 estómagos, tiene 3 o 4 estómagos, tiene la facilidad de devolver la hierba que se comió en la mañana y volverla a rumiar y masticarla y saborearla, hermano, y luego digerirla. Eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Nosotros debemos meditar, rumiar, murmurar. Esa palabra también es murmurar en voz baja, la palabra de Dios. Es como hablar conmigo mismo en voz baja. Esa palabra meditar que aparece en el Salmo 1. Entonces, de ahí que, hermano, nosotros debemos presentar nuestra mente con la mejor disposición para guardar, rumiar la palabra de Dios. Y el otro aspecto es la voluntad. Usted sabe, hermano, que la voluntad, en lo que tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con las emociones. Quiere decir que nuestra voluntad, nuestras emociones, tienen que estar sujetas al Señor. Nosotros no andamos por el sentir. El evangelio no es del sentir. Hoy siento y mañana no siento. Si fuese así, hermano, esto fuera un caos. El evangelio no es de sentir, hermano. No es un sentimiento. El evangelio es una relación. Es como el amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión, hermano. Así nuestra voluntad, hermano, nuestra voluntad tiene que estar sometida completamente a la voluntad del Señor. Heme aquí tu siervo, para hacer como tú quieres que yo haga. Esa debe ser nuestra disposición, hermano. Pese
a cualquier dificultad que podamos tener. Nosotros sabemos, hermano, que tenemos una lucha constante con la carne, porque la carne quiere regularnos, tiene un estímulo del mundo, hermano, que influye sobre nuestra decisión y que intenta moldearnos de una forma o de otra. Entonces, de ahí que si usted alimenta el espíritu, nosotros le vamos a dar prioridad al espíritu y no nos vamos a dejar moldear por las cosas del mundo, por las cosas del sistema que nos rodea, por la filosofía, hermano, de este mundo. Y vuelvo y digo que cuando la Biblia habla, hermano, del mundo, no está hablando de las cosas que si tú usas un pendiente o si te derrizas, no es eso, hermano. El sistema del mundo no tiene que ver con eso, hermano. El sistema del mundo tiene que ver con el concepto filosófico, con su filosofía, de envolver a los cristianos inclusive en actividades que parecen ilícitas, pero que en el fondo son actividades ilícitas que nos envuelven en el pecado y que manchan, hermano, el amor ágape en nosotros. Así que, hermano, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad tiene que estar sujeta al Señor día a día, constantemente en el Señor. La palabra... Ahora bien, el someter el cuerpo, tener la mente renovada por la palabra y pedirle al Señor la voluntad por medio de la oración y la obediencia a su palabra. Así, hermano, usted va a obtener un mayor beneficio en la capacidad de usted poder servir. Por medio de la palabra, por medio de la oración, hermano. Yo no veo otros elementos en la Biblia, aunque puedo añadir, puedo decir, hermano, también debe de ayunar. Sí, hermano, ayune. Eso es bueno, ayunar. Pero por encima del ayuno, hermano, lea la palabra de Dios. Por encima del ayuno, dedique tiempo a la oración. No es que no ayune, hermano, ayune todo lo que usted quiera. Si quiere encerrarse 40, 50, 60 días con el Señor, usted lo haga. Ahora, procure que el Señor lo llame a ese ayuno y que sea un ayuno dentro de los parámetros del entendimiento. Porque la falta de agua, y quiero hacer un pequeño comentario aquí, hermano, la falta de agua al cuerpo por varios días le hace un daño irreversible a sus huesos. Así que procure y oriéntese bien con respecto a los ayunos para que tampoco maltrate el cuerpo. Ayune, ore y lea la palabra del Señor para someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Todo cristiano es o bien alguien que se conforma viviendo por y para el mundo, o alguien que es transformado para llegar a parecerse cada vez más a Cristo. Por eso decía, hermano, que la iglesia de Jesucristo está dotada con cantidad de dones, pero no todo el que está en el templo es parte de la iglesia de Cristo. Y hago aquí, hermano, apelo a la enseñanza de Mateo capítulo 13, donde se presentan 4 terrenos distintos y esos 4 terrenos representan a personas que pueden bien estar en la iglesia, bien permanecer en la iglesia por un tiempo, solo por un tiempo van a permanecer en la iglesia, y quienes van a dar el fruto, hermano, es aquellos que caen en buena tierra. Acuérdese que los que caen junto al camino se la llevan las aves, que representan los demonios. Los que caen entre los espinos representan, hermano, los afán de este mundo, que lo ahogan. Las raíces crecen juntamente con él y lo ahogan. Y luego están, hermano, aquellos, los que caen junto al camino sobre los espinos. Y luego están aquellos que caen en la buena tierra, que son los que dan fruto a 60, a 30, 60 y a 100, y a 100 por uno. Entonces, la iglesia de Jesucristo, los salvos de Jesucristo, hermano, son los que van a dar un fruto abundante para la gloria del Señor y son los que van a utilizar sus dones y talento, hermano, para engrandecer la obra de Cristo. Solamente aquellos que son de Cristo son los que van a engrandecer la obra del Señor. Siempre va a haber en la iglesia, hermano, imitadores, personas que van a imitar, y el diablo es un buen imitador, hermano. El diablo es un célebre imitador de las cosas espirituales. Entonces siempre van a aparecer personas que se dejen utilizar por el Satanás, que serían entonces los denominados los falsos trigos que hay dentro de la iglesia, que es la cizaña que tiene un gran parecido, que solamente los expertos en este campo del cultivo, hermano, pueden diferenciar a la cizaña del trigo.
Solamente ellos, hermano, pueden diferenciarlo. O sea que tiene un parecido sumamente enorme. El culto y el servicio del cuerpo local empieza en la entrega personal. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y luego con una evaluación sincera de los dones espirituales que el creyente posee, según Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la misericordia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura, hermano, de acuerdo al don que el Señor le ha dado, esa medida de fe que Dios, el Señor, le ha dado. Pablo no nos dice que no pensemos en nosotros mismos de ninguna manera. Es todo lo contrario. Aunque él dice que cada uno piense con cordura, está reiterando ahí, hermano, que usted debe pensar con cordura, con entendimiento, con sabiduría, con madurez sobre lo que Dios le ha dado. Piense sobre usted mismo. ¿Qué es lo que Dios me ha dado que yo debo utilizar para el bien común de la iglesia? Piense, usted sabe lo que Dios le ha dado. Y si no lo sabe, entonces tiene los recursos a su mano para que usted pueda preguntarle a su Señor, quién fue quien lo llamó y quién fue quien lo dotó a usted, de la capacidad que usted tiene, aunque no la esté utilizando, para que pueda utilizarla dentro de la iglesia. Sino que debemos pensar, no debemos pensar más alto de lo que nuestros dones espirituales nos garantizan. Si Dios lo llamó a ser un predicador, hermano, pues entonces utilice el don de la predicación en la medida del conocimiento que Dios le ha dado. Si Dios lo ha llamado a usted a la exhortación, entonces utilice la exhortación en la medida y la capacidad de lo que Dios le ha dado. No se vaya ni tan abajo ni tan arriba. Entonces piense con cordura. Llegue hasta donde usted crea que pueda llegar. Llegue hasta donde usted, no se vaya más allá, hermano, porque si se va más allá, créame que entonces va a tener cierto problema. Cada creyente tiene su servicio espiritual, tiene un servicio espiritual que realizar. Los cristianos de la iglesia local deben cuidarse los unos a los otros y compartir unos con los otros. ¿Qué es lo que yo voy a compartir con usted, hermano? Sí, yo puedo compartir los alimentos, puedo compartir un vestir, puedo compartir una necesidad, pero el énfasis aquí, hermano, es que nosotros podamos compartir los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. En la iglesia local, hermano, debemos incentivar a los cristianos, hermano. La iglesia está sufriendo y el mundo está sufriendo, hermano, por la cantidad de cristianos que no tienen el conocimiento de los dones que el Señor le ha dado. Y como no tienen el conocimiento, no están operando dentro de la iglesia con esos dones. Como consecuencia, el cuerpo de Cristo, hermano, está sufriendo. Y también el mundo está sufriendo, hermano, porque es un talento más, es una capacidad más que se está dejando de utilizar simplemente porque usted no sabe que la tiene. Si un hombre es llamado para ser pastor, o lo que sea llamado, o los dones que el Señor le haya dado, Dios, hermano, se los revelará cuando use sus dones en la iglesia. Entonces la iglesia confirmará su llamado interno y su llamado externo. Ahora yo pregunto, hermano, porque me han hecho esta pregunta, ahora yo voy a hacer la pregunta y le voy a responder la pregunta. ¿Cómo yo sé cuál es el don que Dios me ha dado? Número uno, voy a tener inclinación a ciertas áreas en el trabajo del Señor. Es lo primero. Y voy a intentar fortalecerme en esas áreas que yo creo que tengo esa inclinación. Ahora, cuando yo comience, hermano, a actuar bajo los parámetros del Señor, la iglesia va a confirmar ese llamado interno que yo tengo. El llamado me lo ha hecho el Señor a mí internamente. Y cuando yo comience a funcionar, la iglesia lo que va a hacer es confirmar ese llamado interno.
¿Por qué? Porque el don se va a exteriorizar, hermano, y la iglesia va a ver, el cuerpo de Cristo va a ver, hermano, exteriormente la manifestación del don que Dios ha puesto en mi interior. Y va a confirmar ese don que Dios me ha puesto. Entonces, hermano, solamente la iglesia puede confirmar, hermano, mediante la función que usted tenga dentro del cuerpo de Cristo, va a confirmar el don que usted piensa que el Señor le ha dado. Su llamado interno, la iglesia lo va a hacer de una forma externa y lo va a confirmar externamente. Nuestros dones difieren, y es cierto, hay cantidad de dones y diferimos uno con lo otro. Pero todos estos dones, aunque diferamos, hermano, salen, son dados, son ministrados por el Espíritu y deben usarse exclusivamente para la gloria de Cristo. ¿Por qué yo digo exclusivamente, hermano, para la obra de Cristo? Porque hay quienes están usando sus dones y talentos para enriquecerse o para beneficiarse de alguna condición, hermano. Alguien dijo en una ocasión que las personas más fáciles, y yo creo que estoy de acuerdo con él, con ese pensamiento, hermano, las personas más fáciles de engañar son los cristianos. Los más fáciles de engañar son los cristianos. Simple y llanamente, hermano, porque nosotros no tenemos el discernimiento necesario para saber cuando una persona está fingiendo o cuando una persona no está mintiendo. Nútrase de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios y usted va a tener un discernimiento espiritual, hermano, para desenmascarar aquellos falsos que están dentro de nosotros. Sí, hermano, puede que nos engañen, pueden que en un momento nos burlen, porque nos van a burlar. Pero no quiere decir que seamos burlados todo el tiempo. No quiere decir que seamos burlados todo el tiempo. Yo creo, hermano, que nosotros tenemos una herramienta que el mundo no tiene. El mundo no le ve, el mundo no le puede recibir. Ese es el Espíritu Santo. Y aparte del Espíritu Santo, hermano, tenemos la palabra de Dios plasmada ahí para que nosotros la leamos y nos nutramos de ella. Para que no nos dejemos engañar de estos falsos predicadores y falsos maestros y falsos postulados al pastorado que están surgiendo, hermano, como si fuera una enfermedad. Todo el mundo quiere ser pastor. Después de pastor vienen a ser profetas y después vienen a ser apóstoles. O sea que hay quienes son pastores, profetas y apóstoles. Tienen esos tres ministerios, hermano. Y la iglesia está flaqueando. Esto lo digo, hermano, en una forma jocosa y hasta burlona, podríamos decir. Así que, hermano, así como somos salvos, así como nosotros somos salvos, por la gracia, por medio de la fe, que es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Vuelvo a decir, hermano, que la salvación es el primer don que el Señor nos ha dado. Luego nos ha dado de su Espíritu, y luego el Espíritu nos ha repartido dones y capacidades para que nosotros podamos utilizar dentro de la iglesia. Así que, mis hermanos, cuando nosotros vamos al verso 9 del capítulo 2 del libro de Efesios, dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Y aquí está el punto que le estoy mencionando, hermano. Los dones deben ser utilizados solamente para engrandecer y glorificar el nombre de Cristo. No pueden ser utilizados, hermano, para proyectar nuestras personas. No pueden ser utilizados para llevarnos a nosotros a un nivel que nosotros ni siquiera estamos. Vendiendo una imagen que nosotros no tenemos. Debemos vender constantemente la imagen de Cristo. Constantemente, hermano, debemos vender la imagen de Cristo. Cuando usted va, debemos ejercer nuestros dones espirituales conforme a la medida de la fe, y eso es lo que dice el verso 3 del capítulo 12 del libro de Romanos, conforme a la medida de la fe, según la gracia que nos es dada, el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme
a la medida de la fe. Y esa palabra, hermano, que aparecen en esos 3 textos que tienen que ver con la medida de la fe, tiene que ver con la cordura, hermano. Una medida de fe. No se vaya más allá de esa medida que el Señor le ha dado. Pero tampoco se quede más atrás de esa medida, porque de todas formas va a terminar haciéndole daño al cuerpo. Por otro lado, no tenemos que tener envidia de los dones o de los talentos que otros tienen. Yo sé, hermano, en el tiempo que yo me convertí, todos querían hacer o ser cantantes o ser predicadores, porque eran los que estaban, hermano, ahí en el auge. Y siempre, y los varones como las muchachas eran lo que miraban, ¿no? El cantante, ¿no? Que el predicador. Todos querían ser cantantes o ser predicadores. No debemos envidiar ni querer el talento o el don que otro tiene. Porque lo que Dios le ha dado, hermano, es justamente lo que usted tiene que tener para nutrir el cuerpo que es la iglesia. Si su servicio en el Señor es un servicio poco visto, oiga bien, porque hay dones, hermano, que son poco vistos. Y hay otros que son un poquito más vistosos. Si aquel tiene los dones o tiene el don más vistoso, no quiera usted anhelar o querer el don que el hermano. Sirva, hermano, dentro del don y la capacidad que el Señor le ha dado para que usted pueda nutrir el cuerpo y pueda crecer en el nombre poderoso de Cristo. Para concluir, hermano, quiero hacer lectura de esto que tengo aquí y concluir, hermano, con este estudio. Tenemos que aceptarnos tal como somos y usar los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Puede que el resultado sea que descubramos y que tengamos que aceptar el hecho de que nuestro servicio ha de ser un servicio humilde y poco apreciado, ya que cada uno tiene sus propios dones y talentos. Hay quienes tienen talento vistoso, dones vistosos, y hay quienes no lo tienen vistoso. Su servicio es un servicio humilde, que quizás no lo reconoce nadie. Pero Dios, hermano, que se lo dio, y usted intenta servir dentro de esos parámetros de lo que el Señor le dio, usted va a recibir, hermano, la recompensa del Señor por haber utilizado correctamente los dones o el don que Él le ha dado. No importa lo humilde que pueda ser la actividad que usted pueda ejercer. Hágalo, porque el Señor le ha dado y lo ha capacitado a usted para hacerlo. Y si lo ha capacitado a usted, es porque yo no lo puedo hacer. Si le ha dado el don a usted, es porque yo no lo puedo tener, hermano. Lo que usted puede hacer, yo no lo puedo hacer. Si yo intento hacer lo que Dios le ha designado a usted hacer, créame, hermano, que lo voy a hacer mal. Me va a faltar la gracia, me va a faltar la sal que usted tiene. Y acuérdese, hermano, que una comida insípida solamente se lo comen los enfermos porque están obligados a comérsela. Y que toda comida tiene que tener una medida de sal. Y la medida de sal que usted tiene, no la tengo yo, porque el Señor se la ha dado a usted para que usted ejerza ese don que Él le ha dado a usted. Yo no lo puedo hacer por usted. El don que usted tiene que ejercerlo usted para el bien de la comunidad, para el bien de la iglesia. Ningún ministro puede hacer, hermano, lo que usted puede hacer, lo que Dios ha determinado que usted haga, lo que Dios le ha capacitado para que usted haga. Ningún ministro puede hacerlo. Solo usted puede hacerlo, hermano. Si el pastor se cree polifacético, si se cree el hombre pulpo, si se cree el hombre orquesta, hermano, terminará ahogado en un mar de lágrimas o terminará ahogando a la congregación, hermano. Así que lo que usted puede hacer, intente ejercerlo en el nombre del Señor para el beneficio de todo el cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede que sea un escritor. Eso es un talento, puede ser un don, hermano. Usted puede que sea un buen predicador. Eso es un talento y es un don.
o usted pueda construir casa, eso es un talento. Plantar semilla, tocar el piano, cantar canciones, enseñar a niños, jugar al fútbol. Oiga bien, todo esto son talentos y dones que el Señor le ha dado y pueden servir como añadidura. Un talento y un don pueden trabajar juntamente para la edificación y el alcance de aquellos que están lejos en Cristo. Es un extra, oiga bien, los talentos es un extra que Dios nos ha dado, sea cual sea el don o el talento que uno tenga, debe usarlo, no para el prestigio personal, sino porque está convencido de que es su deber, es un privilegio y va a contribuir, hermano, al crecimiento y al ensanchamiento del evangelio y al crecimiento común, sea el talento, sea el don que el Señor le haya dado. Acuérdese de esto, y le voy a citar aquí la parábola del Señor, una parábola que el Señor utilizó. La parábola de los talentos nos advierte, además, que es peligroso defraudar a Dios en el uso de sus dones o de talento. Y pobre de la iglesia que no tiene interés en descubrir los dones y en dar la ocasión de practicarlo y de obtener, hermano, el resultado necesario por la práctica de estos dones. Soy, hermano, partícipe y soy un fiel defensor, hermano, de que la iglesia de Jesucristo, no importa la comunidad que sea, si es parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que haya un cristiano, hermano, donde quiera que haya una iglesia de Cristo reunida, hay cantidad de dones que deben ser utilizados para el bien de la iglesia. Soy partícipe, hermano. Yo no creo, hermano, que en la iglesia haya un grupo de personas inválidas, desnutridos, hermano, incapacitados. Es todo lo contrario. Yo creo, hermano, que en la iglesia tenemos personas que han sido dotados con dones, con capacidades para servir dentro y fuera de la iglesia. Creo fielmente, hermano. Así como creo fielmente que el don de lengua no existe, que no existen los apóstoles, que no existen los profetas, en el término que se utiliza, en ese término prioritario que la palabra de Dios utiliza, estos dos ministerios, hermano. Así como creo fielmente, también creo que hay cantidad de dones que el Señor ha repartido en su iglesia para que la iglesia pueda utilizarlo, hermano, para el crecimiento en todo el sentido de la palabra. La voluntad de Dios es que la iglesia utilice todos los recursos disponibles para la edificación de los santos y la expansión del evangelio. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Que utilicemos todos los recursos que nosotros podamos tener para alcanzar a otro y para ayudar a la iglesia en su crecimiento y madurez. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerde que si quiere seguir escuchando otras predicaciones y enseñanzas, puede ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Los de Berea. Van a aparecer varias iglesias con este nombre. Nosotros tenemos un logo, es un círculo con la Biblia abierta. Ahí puede cliquear. Si te gustan las enseñanzas, compártelo con otros hermanos que pueda ayudarle. Puedes suscribirte dándole clic a la campanilla y automáticamente te van a llegar las notificaciones de otras enseñanzas. Y si no, puedes ir a nuestro canal de Facebook. Ahí aparece una foto, hermano, y la foto de mi figura. Y puede seguir viendo allí las enseñanzas y predicaciones que hemos llevado a cabo. Comenzamos el viernes de arriba una serie con respecto a los profetas de Israel, que los que estén interesados también pueden escucharla. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Y nos vemos mañana para seguir tratando, hermano, bajo el tema, un encuentro provechoso, los aspectos del apostolado. Así que Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús.